López Obrador se reunió con su gabinete legal y ampliado rumbo a la evaluación de los 100 primeros días de su gobierno. Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, dice que el balance es positivo, es lo que dice él, considerando que las gestiones anteriores entregaron un país hecho añicos y una administración pública que simplemente no funciona. La pregunta es si funcionará. Hemos heredado un país hecho añicos, pero también heredamos una administración pública que está establecida para no funcionar. Cada vez que vemos los contratos públicos, las obras públicas, hay un sinfín de cosas que observar hoy, porque o están llenos de corrupción o programas, por ejemplo, hoy se daba a conocer el programa de ayuda para los desaparecidos, que a pesar de tener un presupuesto de 468 millones de pesos, no se ejercieron más de 6 millones. Así funcionó todo el gobierno de Peña Nieto como los gobiernos paristas. Entonces, sí, el que da pretextos, pues no da resultados. El hecho es que, tienen razón, venimos de administraciones espantosas, pero si la estrategia va a ser, vamos a culpar al pasado de lo que pasa en el presente, nos vamos hablando de tiempo, señor presidente, vamos a perder mucho tiempo. Y Pedro, a veces los voceros hablan porque tienen voz, por eso son voceros. Entonces, aquí me llama, cuando estaba escuchando ayer al vocero del presidente, lo primero que pensé es, si ya tienen identificados desfalcos y faltantes, como en este caso de los desaparecidos, ¿por qué no actúan? Si ya señala este vocero del presidente directamente a Peña Nieto, me parece que ya debería de haber investigaciones en contra del expresidente por desfalcos en todos lados, pero en este en específico, dice que había 68 millones de pesos de bolsa y solo se ejercieron 6 millones, ¿dónde está lo demás? Y sí, es ya momento de poner las investigaciones y las acusaciones sobre la mesa, porque ya estamos cansados de decir, es que el que se fue tuvo la culpa. Por supuesto que sí, vamos a achacarle al pasado los errores del presente. No, y como dice Alberto, ¿en dónde están los culpables? ¿Habría que hacerle un juicio político al presidente Peña Nieto? Es una pregunta que les dejo a ustedes sobre la mesa. Felipe Calderón negó que al unirse al consejo asesor de la empresa estadounidense Avangrid haya incurrido en tráfico de influencias o bien de conflicto de intereses. Antes, el presidente de la República acusó al expresidente Calderón, sin mencionar su nombre, de coyotaje y corrupción. Dijo que en lugar de trabajar en beneficio de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, hizo negocios con Avangrid, empresa a la que le dio contratos durante todo su sexenio. Una empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración, un presidente de la República que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Y no es el único expresidente que ha sido nombrado como miembro de un consejo de una empresa extranjera. Ahí tenemos el caso del presidente Zedillo, que fue y ha sido consejero de Union Pacific, por decir algunos. Con una justificación muy peculiar, el presidente de la República aceptó que sí intervino ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que a los ex accionistas de Grupo Modelo se les regresaran 35 mil millones de pesos de impuestos sobre la renta. Juez, magistrado, ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado, cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo de que hubo una tranza, me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, y si hubo un desfalco de carácter fiscal de los que recibieron el beneficio de la venta de la cervecería Modelo, yo pienso, y lo sabe, y para ello tiene que haber un juicio, entonces por lo mismo tendría que haber otro para todos los administradores públicos que hicieron exactamente lo mismo y más, y que para ellos sí hay perdón y no olvido. 40,000 personas no localizadas, 26,000 cuerpos sin identificar y por lo menos 1,100 fosas clandestinas son evidencia
de una crisis humanitaria en México y de una violación sistemática a los derechos humanos. Esto lo reconoce el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, cuando presenta el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, enfocado a 91 municipios del país y que busca prevenir y sancionar este tipo de... No hay nada peor que la impunidad para gente que desaparece a gente. México es una enorme fosa clandestina, dice Encinas, quien anuncia la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación violó los acuerdos de su Asamblea Estatal Representativa y mantiene bloqueo a las vías férreas en Uruapan, en Michoacán, a la altura de la localidad de Calzoncin, a pesar del repliegue de tráfico, de táctico que había sido convenido y que dijeron, no nos movemos de aquí. Es como un amago, ¿no? Así, vamos a liberar parte, pero vamos a mantenerlos presentes para que hablen de nosotros todos. Más de 300 ferrocarrileros jubilados de Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, en Jalisco y en el sureste del país, marcharon a la Ciudad de México exigiendo que el líder de ese gremio, que es un perfecto asaltante criminal que se llama Víctor Flores, sea enjuiciado por despojarlos desde el 2011 de sus cuotas sindicales sin que mantengan vínculos con la organización. Oye, Pedro, y este fin de semana, este hombre, Víctor Flores, ya se apuntó para tener todo el control del Tren Maya, ¿eh? Ya se apuntó, claro. Levantó la mano y no hubo por lo pronto un deslinde del gobierno federal. Y con esto de que están muy amiguitos de los líderes sindicales, que están muy señalados, pues no dudes que al rato hasta el director del Tren de Maya pudiera ser Víctor Flores o un allegado a Víctor Flores, ¿eh? Ay, mira, los líderes sindicales en México. El otro día me tocó un vuelo en donde venían en clase premier Francisco Hernández Juárez con 2 ayudantes. En pues premier. Claro. Los ayudantes pues también. Es el líder, ¿cómo es el líder. Y ¿saben cómo venía para que no lo oíde? Nada más me vio, háganse de cuenta que vio al mismísimo diablo. Traía una cachucha para que no fuera identificable. Cuando que le conozco la misma chamarra de cuero que ha usado desde los 70s. Por supuesto. Pero, en fin, Morena en el Senado contradijo al presidente. Antonio Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, reveló que se trabaja en una nueva iniciativa para regular las comisiones bancarias, a pesar de que el presidente se comprometió a no modificar las leyes financieras en los primeros 3 años de su administración. Esta sola noticia va a darle un golpe otra vez a las acciones de las principales organizaciones bancarias del país. A partir de esta semana, Morena intensificará las negociaciones para construir la mayoría calificada necesaria para la aprobación sin modificaciones de la Guardia Nacional, según adelanta Ricardo Monreal. O sea, la Guardia Nacional exactamente como la quiere el presidente. Otros temas prioritarios son la reforma educativa, que no hay, y el nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según detalla el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Pedro, no hemos tratado todavía el tema de las 3 candidatas a la Suprema Corte de Justicia, a la suplente de Luna Ramos, Margarita. De Margarita Luna Ramos. Y es que resulta que nuevamente está señalada la esposa del mejor amigo de Andrés Manuel López Obrador, de Riobó. Entonces, y también la que fue diputada y que fue propuesta en la anterior terna para sustituir a otro ministro y que se le olvidó el pequeño detallito que todavía pertenecía a Morena. Así es que hay una necedad por parte del presidente de la República de poner a estas personas, y se ha hablado sobre la vulnerabilidad que puede tener el Poder Judicial por parte de Andrés Manuel López Obrador, algo que debería de alertar en torno al respeto y la autonomía de los poderes del Estado. Bueno, está infiltrando a sus allegados al Poder Judicial, y con ello va a tener el control de todo: Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. Solamente falta el poder de la sociedad completa, y ese, creo, no lo debemos de entregar. La liberación de Guillermo Padres, ex gobernador de Sonora, es prueba de que mi gobierno no actúa por consigna y de que se acabó la persecución política. Fíjense, está dando a conocer que libera a Guillermo Padres, pero lo pone bajo brazalete, ¿no?, para ser localizable. Sobre Padres llueven demandas, pero el presidente lo libera y dice con esto: no, pues yo soy bien justo, los que no merecen estar en la cárcel, para afuera. Yo respeto la decisión del Poder Judicial, y lo que
queda de manifiesto en este caso es de que el nuevo gobierno no actúa por consigna, no se le obliga a ningún juez de que se castigue a nadie. Somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial. No hay persecución política. No se usa el gobierno para perseguir a opositores, como era costumbre. Fabricaban delitos adversarios. Los que caían de la gracia de los gobernantes eran perseguidos, aunque pertenecieran al mismo régimen. Eso se terminó. Tanta explicación simplemente para decir, aquí se hace o no se hace justicia, punto, se acabó. Dejen de hablar de favoritismos y dejen de hablar de conveniencias políticas. ¿Quién delinquió? ¿Quién robó? Ese tiene que estar en la cárcel y lo demás para afuera. O sea, no hagan tantas explicaciones, señor presidente. Y por favor diga, es que no es de que. El panismo poblano sigue quebrándose. Está el grupo de Rafael Moreno Valle, está resquebrajándose desde el 24 de diciembre con la caída del helicóptero en el que venían él y su esposa, la gobernadora de Puebla. Ahora fue el ex coordinador del Blanquiazul en el Congreso, Marcelo García Almaguer, quien renunció a su partido después de que fue reprendido y destituido del liderazgo de su bancada por haber votado a favor del priista Guillermo Pacheco como gobernador interino. Votamos en favor de un gobierno que contara con legitimidad, tras un proceso complicado en el que las dirigencias del PAN estuvieron ausentes y mudas. Hoy quienes se ostentan como dirigentes navegan sobre los restos del proyecto que los militantes y los ciudadanos tardamos años en construir. Años de lucha, años de esfuerzo, que hoy pretenden utilizar para dar voz a posiciones extremas sin visión de Estado. Esto solo puede conducirme a renunciar a mi militancia panista. Qué bonito habla este muchacho, ¿eh? Fíjense cómo dicen, años de lucha y de esfuerzo, y también de mucho dinero de Rafael Moreno Valle, que se robó del huachicol, mi querido, como te llames. Pedro, nada más ahí, el que también se está terminando con todo su poder es el grupo de Moreno Valle, y te lo voy a decir, ya van dos cercanísimos a Moreno Valle, que trabajaban con su esposa, que era obviamente a quien había encargado la gobernatura, ya renunciaron a la vida política. Este coordinador en el Congreso local del Partido Acción Nacional, hay que recordarlo, es renunciado, o sea, le pidieron la renuncia como coordinador por haber votado por el gobernador interino de extracción priista, lo que habla de nuevamente un ajuste de cuentas entre el PAN nacional y el equipo de Moreno Valle, fingieron ser aliados en la campaña de Anaya, pero que finalmente Rafael Moreno Valle negoció con Andrés Manuel López Obrador. Le dio a Andrés Manuel López Obrador el estado para ser presidente de la República, pero se quedó él con la gubernatura para su esposa. Estamos hablando, Pedro, que el más beneficiado de este tipo de renuncias y de fracciones dentro del equipo de Moreno Valle se llama Miguel Barbosa. Pero ¿saben qué? Ahora Miguel Barbosa, hay un grupo dentro de Morena que está tratándolo de atacar porque dicen, ya no más variables, Miguel Barbosa está enfermo y está en una condición que no puede ser gobernador, tiene una enfermedad crónico-degenerativa, incluso le quitaron un pie por ello. Y ahora lo que dice la gente de Morena, una fracción, es que Miguel Barbosa no debe de ser gobernador en las siguientes elecciones, no debe de ser el candidato de Morena. Desatada la violencia en diversos puntos del país. En San Luis Potosí fue atacado a tiros el automóvil en el que viajaba el diputado por Morena, Pedro Carrizales, quien resultó ileso. Esta es la quinta vez que atentan en contra del Mijis. Mijis, yo te recomiendo, ahí tenemos algunas escenas algunas imágenes de lo que fue este atentado. En Veracruz también balearon al presidente municipal de Astacinga, Antonio Ramírez Itegua, quien se encuentra grave, según está confirmando la Fiscalía del Estado. En Monterrey, en Nuevo León, fueron ubicadas varias hieleras, al parecer con restos humanos y cartulinas con amenazas de un grupo del crimen organizado. Los hallazgos sucedieron cerca de los penales de Apodaca y Topo Chico, así como frente a la policía ministerial en Chilpancingo, en Guerrero. Ahí está complicado, ¿eh? Se encontraron cuerpos de 2 jóvenes con huellas de tortura y orificios de bala. Afuera del Hospital General Raimundo Alarcón había cartulinas que fueron retiradas por las fuerzas de seguridad. Hablan de amenazas siempre, pero solamente
por ejemplo, la manta que se encontró la semana pasada en Michoacán, supimos de su contenido. Las cartulinas de Monterrey y de Chilpancingo hasta este momento no las conocemos. 1,764 centroamericanos de la segunda caravana ya están en el norte de Coahuila. El traslado fue financiado por alcaldes e iniciativa privada, según dice José María Fraustro, secretario de Gobierno del Estado, y acepta que hay preocupación en las ciudades fronterizas ante la posibilidad de que los desplazados se acantonen por semanas o meses hasta poder pasar a la Unión Americana. Empresarios de Tapachula, en Chiapas, demandan a autoridades federales, estatales y municipales acoger a migrantes en albergues apropiados para evitar que invadan espacios públicos porque generan inseguridad, ya que aumenta la delincuencia y los comercios registran fuertes pérdidas económicas.